Bueno, buenas tardes compañeros. Nosotros tratamos de hacer el video, pero tuvimos algunas fallas en las cuales se darán cuenta que se escucha mucho ruido. Tratamos de quitárselos, pero nunca encontramos esa opción de evitar ese ruido. Pero creo que sí se escucha bien, para que lo tratamos de hacer lo más que pudimos para que lo entendieran. Bueno, como ven, aquí tenemos nuestra presentación en el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano. El tema: tipos de memoria. Materia: arquitectura de computadoras. Catedrática: Rosa Isabel Reynoso Andrés. Aquí viene un diagrama en el cual se los va a explicar mi compañero Fernando. Adelante, Fernando. Bueno, tipos de memoria. Tipos de memoria: se desglosa lo que es la memoria principal y la memoria de almacenaje. En memoria principal encontramos la memoria ROM, que es de lectura y escritura, y la memoria ROM, que es solo lectura. Y en las memorias de almacenaje encontramos almacén secundario y almacén respaldo. En el almacén secundario encontramos lo que son los discos floppy, disco duro y CD-ROM. Y en el almacén de respaldo encontramos cinta magnética, burbujas magnéticas y CCD. Bueno, en memoria de lectura RAM encontramos las estáticas y las dinámicas, y en la ROM encontramos las que son borrables y las permanentes. En las borrables encontramos la EEPROM, EEPROM y la flash, y en las permanentes encontramos la PROM. Vamos a iniciar con la memoria de lectura-escritura, que es la RAM. La memoria de acceso aleatorio son conocidas como memoria RAM, por sus siglas en inglés Random Access Memory. Se caracterizan por ser memorias de lectura-escritura y contienen un conjunto de variables de dirección que permiten seleccionar cualquier dirección de memoria de forma directa e independiente de la posición en la que se encuentra. Estas memorias son volátiles, es decir, que se pierde la información cuando no hay energía, y se clasifican en dos categorías básicas, que es la estática y la dinámica. En este tipo de memoria, conocida como SRAM, por sus siglas en inglés Static Random Access Memory, se compone de celdas conformadas por flip y flop, construidas generalmente por transistores MOSFET, aunque también existen algunas memorias pequeñas construidas con transistores bipolares. Como ven en la imagen, ahí las celdas se activan mediante un nivel activo a la entrada superior. Los datos se cargan o se leen a través de las líneas laterales. En la memoria dinámica DRAM, por sus siglas en inglés Dynamic Random Access Memory, a diferencia de la memoria estática, se compone de celdas de memorias construidas con condensadores. Las celdas de memoria son de fabricación más sencillas en comparación a las celdas de bases de transistores, lo cual permite construir memorias de gran capacidad. En la dinámica, las operaciones de la celda es similar a la de un interruptor. Cuando el estado de la fila se encuentra en alto, el transistor entra en saturación y el dato presente en el bus interno de la memoria se almacena en el condensador durante una operación de escritura y se extrae en una operación de lectura. El inconveniente que tiene este tipo de memorias consiste en que hay que recargar la información almacenada en las celdas, por lo que estas celdas requieren de circuitería adicional para cumplir esta función. A este funcionario especial se le llama refresco. Bueno, ahora les voy a mencionar lo que son las ventajas y desventajas de la SRAM y la DRAM. Las ventajas de la SRAM encontramos: la velocidad de acceso es alta. Otra sería: para retener los datos solo necesita estar energizada. Y otra sería: son más fáciles de diseñar. En la DRAM sus ventajas serían mayor densidad y capacidad, menor costo por bit y menor consumo de potencia. Las desventajas de la SRAM serían menor capacidad debido a que cada celda de almacenamiento requiere más transistores, mayor costo por bit y mayor consumo de potencia. De la DRAM, sus desventajas serían: la velocidad de acceso es baja, necesidad
recarga de la información almacenada para retenerla, que es el refresco, y el diseño complejo. Bueno, ahora los parámetros de la memoria se los va a explicar el compañero Orberín. Bueno, como aquí vemos una imagen y aquí nos dice que el parámetro básico de una memoria es su capacidad, la cual corresponde al total de unidades que puede almacenar. En la actualidad se consiguen memorias en tamaños del orden de megabytes. Pues esto quiere decir que, por ejemplo, que tenemos memorias de diferentes tamaños, ¿sí? Por ejemplo, de 128 megas. Ya ahorita en la actualidad pues hay muchos más grandes, que es de 2 gigas. Entre más grandes sean, pues mayor rapidez tienen o ayudan a la computadora a ejecutar las instrucciones más rápidas. También tenemos el tiempo de acceso, es otro parámetro importante en las memorias. Entre más rápido sea, mayor rápido va a ser la ejecución de los programas. Otro punto que tenemos, corresponde al tiempo que tarda la memoria en acceder a la información almacenada en su dirección. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que cuando la memoria almacena un dato en un registro, por ejemplo, hay veces que tardan más unas memorias que otras, y entre más rápido sea, estos ejecutan los programas, o lo que esté haciendo uno es más rápido pues a entrar a un programa o a ejecutar un archivo o cualquier cosa que estemos utilizando. Otro punto que dice, generalmente este tiempo se designa como TAC en las fichas técnicas de estos dispositivos. Como ven, ahí muestra una tabla, dice memoria y no dice tiempo de acceso. Si ven, dice el núcleo de ferrita, dice 0.3-1.us. El núcleo que se quiere referir al procesador, que es muy rápido a comparación de la cinta magnética, que es de 5ms y 1ms. Acá lo hace mucho mayor rápido y acá tarda más. Si vemos ahí, también dice el disco duro magnético, que son los discos duros, que dice que tarda un poco más porque son 10ms y 50ms. Ese es el rango en que pueden leer la información que tienen ellos almacenado. Si vamos más abajo, dice CD-ROM 200ms y 400ms. Si nos damos cuenta, entre mayor sea como decían en la clase anterior la maestra, que entre mayor sea el tipo de memoria más grande, tarda más en acceder a la información. Abajo tenemos en unos cuadritos rojos memorias integradas de MOS y memorias integradas bipolares. Esto los encontramos en lo de las BIOS, y si nos damos cuenta también son más o menos de rápidos como los que encontramos arriba. Aquí encontramos una imagen de la arquitectura interna de una memoria. Aquí nos dice que tenemos un decodificador. ¿Qué quiere decir esto? Que decodifica los programas para poderlos ejecutar. Arreglo de celdas de memoria, aquí donde se almacenan los datos. Luego abajo dice buffers de entrada y salida. Luego tenemos circuitos de entrada y salida de datos, aquí donde nos almacenan los datos que se están enviando. Y el circuito de control, pues como ya conocemos, es el que controla a dónde van a ir los programas que se están ejecutando. Luego tenemos otro chip que es decodificador, que es el que decodifica la información, el que la transforma para que la entienda la máquina. Luego tenemos un chip que dice arreglo de celdas de memoria, un KX4, y abajo tenemos un control de salida. Aquí nos dicen las direcciones a dónde van. ¿Sí? La figura pues está un poco complicada, pero pues tratamos de explicárselo lo que más entendimos. En la figura se observa la estructura básica de una memoria de 1K y de 4 bits, en la cual se indica sus partes básicas. Aquí vamos a hacer con la memoria ROM. Aquí se los va a explicar el compañero Esteban, es el que le tocó este tema, él se los va a explicar bien. Bien, aquí encontramos lo que es la memoria ROM, el cual dice que las memorias de solo lecturas son conocidas como memoria ROM, por las siglas del inglés Read Only Memory.
Este tipo de memoria se caracteriza por ser memorias de solamente lectura y contienen celdas de memoria no volátiles. Esto quiere decir que la información almacenada se conserva sin necesidad de energía. Este tipo de memoria se emplea para almacenar información de forma permanente o información que no cambie con mucha frecuencia. Bien, encontramos que los tipos de memorias, que aquí, como podrán ver en la imagen, se encuentra la PROM, la EEPROM y Flash. La EEPROM, del inglés Erasable Read Only Memory. Este tipo de memoria es similar a la PROM, con la diferencia que este tipo de memoria es que puedes borrar y volver a grabar varias veces. La programación se efectúa aplicando a un pin especial de la memoria. La programación se efectúa aplicando a un pin especial que venía diciendo de entre 10 y 25 voltios durante aproximadamente 50 ms según el dispositivo. Al mismo tiempo se direcciona la posición de memoria y se pone la información a las entradas de datos. Este proceso puede tardar varios minutos dependiendo de la capacidad de memoria. La memoria EEPROM se compone de un arreglo de transistores MOSFET de canal N de compuerta aislada. La memoria EEPROM puede ser borrada exponiendo al chip a una luz ultravioleta a través de su ventana de cuarzo transparente por aproximadamente de 10 a 20 minutos. Esta ventana le permite a los rayos ultravioleta llegar hasta el material fotoconductivo que está presente en las compuertas aisladas y de esta forma logra que la carga se disipe a través de este material, apagando el transistor y hacer que todas las celdas de memoria queden en un bloque. Una vez programada, la ventana de cuarzo se debe cubrir con un adhesivo para evitar la entrada de luz que pueda borrar la información. Esto debido a que su componente de luz ultravioleta y el chip puede ser reprogramado de nuevo. Las ventajas de la EEPROM son las siguientes. La primera, que se debe de secar el circuito para poderlas borrar. Se debe borrar todo el chip. El otro es de que su proceso de borrado se toma entre 15 a 30 minutos. Dentro de este tiempo depende del tipo de fabricante. La EEPROM 27C16B tiene las siguientes características. Como referencia tiene 27C16B. Es un tipo de EEPROM CMOS con una capacidad de 2048 por 8 bits. Tiene un tipo de salida de 5 voltios o puede ser de 12.75 voltios también. Tiene un tiempos de acceso de 150 a 250 ns y un encapsulado de DIL24. Su configuración de terminales. La memoria EEPROM es programable y borrable eléctricamente. En las siglas del inglés se menciona Electrical Erasable Programable Read Only Memory. Actualmente estas memorias se construyen con transistores de tecnología MOS, que significa Metal Oxide Sílice, y MNOS, que significa Metal Nitride
CD silicón. Las celdas de memoria en las EEPROM son similares a las celdas EPROM, con una diferencia básica que se encuentra en la capa aislante alrededor de cada compuesta flotante, la cual es más delgada y no es fotosensible. Su programación de estas memorias es similar a la programación de la EPROM, la cual se realiza por aplicación de una tensión de 21 voltios a la compuerta aislada MOSFET de cada transistor, dejando de esta forma una carga eléctrica que es suficiente para encender los transistores y almacenar la información. El borrado de la memoria se efectúa aplicando tensiones negativas sobre las compuertas, esto para liberar la carga eléctrica almacenada en ellas. Bien, existen ventajas entre la EEPROM con respecto a la EPROM. En la primera menciona que las palabras almacenadas en memoria se pueden borrar de forma individual. Otra es que para borrar la información no se requiere luz ultravioleta. En las memorias EEPROM no requiere un cierto programador en especial. Para reinscribir no se necesita hacer un borrado previo. Otra ventaja es de que se puede reinscribir aproximadamente unas 1000 veces sin que se observen problemas para almacenar dicha información. Su tiempo de almacenamiento de la información es similar al de las EPROM, es decir, aproximadamente 10 años. En la memoria EPROM de un tipo 28C64A tiene unas características técnicas. Como referencia tiene una capacidad de 88.192 por 8 bits, tiene un tipo de salida de 5 voltios. Su tiempo de acceso puede ser de 120, 150 o 200 ns, con un encapsulado DIL-28 y PLCC-34. En la memoria flash es similar a la EEPROM, es decir, se puede programar y borrar eléctricamente. Se caracteriza por tener una alta capacidad para almacenar información y es de fabricación sencilla. Esto permite fabricar modelos de capacidad equivalente a las EPROM, pero con un menor costo que las EEPROM. Sus celdas de memoria se encuentran constituidas por un transistor MOS con una puerta apilada, el cual se forma con una parte de control y una puerta aislada. En su compuerta aislada almacena una carga eléctrica cuando se aplica una tensión lo suficientemente alta en la puerta de control, de la misma manera que la memoria EPROM. Cuando hay carga eléctrica en la compuerta aislada se almacena un 0, de lo contrario se almacena un 1. Bien, las operaciones básicas de una memoria flash son la programación, la lectura y borrado. Dentro de lo que es la programación se efectúa con la aplicación de una lección, generalmente de 12 voltios o 12.75 voltios, a cada una de las compuertas de control correspondientes a las celdas en las que se desean almacenar 0S. Para almacenar un S no es necesario aplicar tensión a las compuertas, esto debido a que el aislador por defecto de las celdas de memoria es 1. Su lectura se efectúa aplicando una tensión positiva a la compuerta de control de la celda de memoria, en cuyo caso el estado lógico almacenado se deduce con base en el cambio de estado del transistor. Si hay un 1 almacenado, la tensión aplicada será lo suficiente para encender el transistor y hace circular corriente del drenador hacia la fuente. En el caso de que haya un 0 almacenado, la tensión aplicada no encenderá el transistor
Esto debido a que la carga eléctrica almacenada en la compuerta aislada. Para determinar si el dato almacenado en la celda es 1 o un 0, se detecta la corriente circulando por el transistor en el momento que se aplica la tensión en la compuerta de control. En el borrado consiste en la liberación de las cargas eléctricas que ya fueron almacenadas en las compuertas aisladas por medio de los transistores. Este proceso es la aplicación de una tensión lo suficientemente negativa para desplazar las cargas. Como aquí se puede ver, también tenemos la memoria flash de 27F256 con una característica con una referencia 28F256. Es un tipo flash EEPROM con una capacidad de 32.768 por 8 bits. Tiene un tipo de salida de 5 voltios a 12.5 voltios. Su tiempo de acceso puede ser de 90, 100, 120, 150 ns. Tiene un encapsulado que se llama DIL-28. Dentro de estas memorias existen categorías, características que ahorita les voy a mencionar. En el tipo SRAM tiene una categoría que es de lectura y escritura. Su borrado es eléctrico y es alterable por byte. También es volátil y tiene una aplicación típica que es en la caché. La de RAM, que es de categoría de lectura y escritura, su borrado también es eléctrico y también es alterable por byte y también es volátil. Su aplicación típica es en la memoria principal. Sigue la memoria ROM, que es de solo lectura. Su borrado nunca puede ser borrado, es imposible. ¿Es alterable? Claro que no. Volátil tampoco. Y se aplica en equipos de volúmenes de producción grandes. La PROM también es solo lectura y tampoco puede ser borrado, mucho menos puede ser alterable por byte y tampoco es volátil. Se aplica en equipos de volumen de producción pequeño. En la EEPROM principalmente es de lectura. Su borrado solo puede ser por luz ultravioleta y tampoco puede ser alterable, tampoco es volátil y se aplica solamente en protocolos. La EEPROM es solamente de lectura, su borrado es eléctrico y también es alterable, pero no es volátil y también se aplica en los prototipos. Se encuentra la memoria flash, que esta puede ser de lectura y escritura, su borrado es eléctrico, no es alterable y tampoco es volátil, y este tipo de memoria se ocupan en las cámaras digitales. Bueno, a continuación vamos a ver lo que son las memorias secundarias. Las memorias secundarias, pues más o menos ya tenemos conocimiento de que se refiere a los disquetes, a los CD-ROM, a los discos duros, a las memorias flash. Ahorita vamos a ver lo que es el floppy. El floppy, como anteriormente creo ya les había comentado, que es una unidad muy pequeña. Es un disco flexible y es pequeño, y por lo regular son de plástico, con una sensibilidad magnética encerrada en un paquete de plástico que puede ser rígido o flexible. Su costo pues, es económico y era un poco confiable. Anteriormente pues era lo que mucho antes se ocupaba, es como si trajeras una memoria ahorita, una memoria USB. Así antes era que traían toda su caja de disquetes, y ese es su tamaño, cuando de mucho era de 1.44 megabytes. Aquí, como pueden ver en la imagen, mostramos unas imágenes de un disquete que cuando se grababan
en la unidad que se grababa se llamaba floppy. A continuación vamos a ver los discos duros. ¿Sí? Los discos duros, pues esos conforme el tiempo ha ido pasando, pues también se les considera como memoria. ¿Por qué? Porque ahí se almacena información, y estos discos duros por lo regular van adentro de la caja de la computadora. ¿Sí? Ellos se manejaban a cierta velocidad. Anteriormente nada más había unos discos que se llamaban IDE. Como ven en la imagen, ahí pusimos un ejemplo de un disco IDE, y en la actualidad por lo regular se utiliza el disco SATA. Si ven, las conexiones son diferentes. La diferencia de uno y otro es de que uno es más rápido para leer, para acceder a la información, y el otro era un poco más lento. ¿Sí? Ahorita vamos a mostrar una imagen de cómo era un disco duro. ¿Sí? Si ven ahí un disco duro y vean, aparece un plato, y lo que ven ahí como una aguja, parecido a los tocadiscos de antes, es lo que hacía que leyeran los datos. Si ven ahí dice en la imagen, lo que es la estructura era la cámara de sellado, era lo que lo protege al disco duro, para que si fuera golpeado no lo pudieran agarrar, no lo pudieran dañar. El armazón, pues por lo regular su armazón era de aluminio, por lo regular, para que fueran muy bojos y no pesaran mucho. El motor de Xero es el que hacía girar al disco duro, giraba a una velocidad impresionante, y la aguja era donde decidía dónde se guardaban los datos. Y el disco que se ve ahí se le conoce como disco de plato. La cabeza de lectura y escritura es la que mostramos ahí, la que les comentaba, es la que podía escribir, la que podía leer los datos que ya se habían almacenado. ¿Sí? La interfaz o jumper de conector del disco de alimentación, ahí había unos jumpers que lo vimos en la clase del profesor Eusebio, donde nos decía que podía ser esclavo, podía ser maestro. ¿Por qué esclavo y por qué maestro? En el maestro, como su nombre lo dice, es el principal, es el que va a ser siempre primero, es el que enseña. Y esclavo quiere decir que si había un disco que fuera maestro, él iba a ser secundario, no iba a aparecer como principal. A veces cuando las computadoras tenían más de 2 discos duros, así se configuraban, uno como maestro y otro como esclavo. En el maestro se guardaba todo lo que era el sistema operativo, todos los programas, y en el disco esclavo hay muchos que lo ocupaban para guardar todo lo que era la información, todos los datos. En la siguiente vamos a ver lo que son los CD-ROM. También son memorias de almacenamiento. Ahí en la imagen pusimos un lector de CD-ROM, y pusimos un Blu-ray y un CD, un disco de CD. En el Blu-ray son donde se almacenan ya hasta 25 gigas, y en el de CD-ROM, si se dan cuenta, ahí dice 700 megas, no alcanzaba ni 1 giga. Pero cuando ellos empezaron, pues eran de mucha utilidad, porque pues almacenaban mucha información a comparación de los floppies, que era de 1.44. Entonces ahí podías guardar lo que era de unos 500, más o menos, como 500 floppies en un disco nada más, y ese era pues de gran almacenaje. Si ven también ahí en la imagen, después aparecieron los DVD. Si pusimos un ejemplo de cómo se graban en CD, si ven sus pistas son grandes y en el DVD son más pequeñas. En el CD están más separadas unas de otras, y en el DVD están más juntas y son más pequeñas. Entonces por eso en el DVD almacenamos más datos que en un CD, porque su comprensión es más ajustada. Entonces por lo consiguiente, pues se almacenan más datos. En los DVD pues encontramos de 4, de 8 gigas, y en los CD siempre van a ser de 700 megas. Aquí mostramos una imagen de donde ya pues pusimos la comparación del CD, del DVD, del Blu-ray. Si ven, dice 780 nm, y en el otro dice 650 nm, y en el otro dice 405 nm. ¿Qué quiere decir esto? Que son más rápidos de leer. En el otro tarda más, en el otro tarda un poco menos, y en el otro es casi a la mitad de lo que es del CD.
dice NA, dice 0.45, en el otro 0.6, en el DVD, y en el Blu-ray 0.85. Y la capacidad sí dice 0.6 GB, en el DVD es de 4.7 GB, y en el Blu-ray es de 25 GB. Si nos damos cuenta, pues ahí es de mayor almacenaje. Igual nos muestra la comparación del CD. Si vemos, hay mucho espacio. En el DVD se va reduciendo las pistas, y en el Blu-ray todavía las hacen más pequeñas y son más juntas. Por eso es que cabe más información. Luego tenemos las memorias de respaldo, que son las cintas magnéticas. Ahí pusimos unas imágenes de las cintas magnéticas, ¿sí? Por lo regular las cintas magnéticas sí se utilizan en computación, pero son más enfocadas más para el audio, para el video. Esas las ocupan más para los estudios de grabación. Nosotros sí las ocupamos muy poco, pero por lo regular se ocupa más que una memoria flash, que un DVD, un disco extraíble, que una cinta magnética. Si ven, ahí pusimos las cintas que más se conocen, y pusimos una imagen donde dice la bobina de almacenadora. Pues todos conocimos los cassettes que tocaba el tocadisco. Si veían que traía una cinta donde ahí se guardaba la información. Si uno agarraba la cinta o la dañaba, pues se dañaba toda la información. Es lo que tienen estas cintas, que no son muy confiables a la hora de grabar, porque pues se pueden dañar con muy facilidad, contrario a los de la memoria flash, que si ven, a veces las tiramos, las golpeamos y no perdemos la información. Pero si hiciéramos eso con un disco duro, si tiramos un disco duro, pues es probable que pierdamos la información, se dañe la aguja, ya no lea o algo, y es donde se pierde. Y estas cintas, como les comentaba, pues casi en computación no las utilizamos. Aquí vemos una cinta magnética en la imagen anterior, y esa es una cinta de 480 GB. Sí, esas cintas también es parecido al floppy, donde la leen, tienes que tener una unidad que lea cintas magnéticas para poder extraer la información. Aquí, como vemos, vamos a ver la burbuja magnética. Por lo regular yo no tengo mucho conocimiento, no estoy muy familiarizado con ella, pero encontramos que es también un medio de almacenamiento, donde les vuelvo a repetir, no tenemos mucha información de ella. No sé si son nuevas o ya son descontinuadas. Y por lo último tenemos la CCD, que igual no tengo mucha información, pero lo que alcanzamos a investigar es parecido como a una memoria, pero igual necesitas de un cable, algo para poder almacenar en ella. Eso pues no son muy conocidas en el ambiente de la informática. Bueno, compañeros, creo que es todo lo que empezamos a investigar, lo de las memorias. Como ven, hicimos el video lo más entendible que fuera, para que fuera comprendible por todos. Lo hicimos Fernando, Esteban y su servidor Orbelín. Esperamos les haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, somos oídos abiertos. Es todo.